un poquito acerca de eso. Bueno, sí, claro, y con mucho gusto. Y primero que nada, Giovanni, muchas gracias por tus palabras. La verdad que son cálidas y las recibo con gratitud, de verdad. Antes me costaba trabajo recibir, cuando me daban elogios me costaba trabajo. He aprendido a decir gracias por tus palabras, ¿verdad? Sí, y es mutuo el respeto, porque claro, hoy tú lo estás diciendo, yo siempre tengo que guardar la confidencialidad de los pacientes, pero como tú lo estás haciendo abiertamente, si yo me acuerdo de ti, y te vengo siguiendo también, ¿ok? No te lo había contado hasta ahora, pero yo te sigo en redes sociales, hemos participado antes, yo creo que quizás Wendy no sabía que nos habíamos visto, y quizás tú no sabías del programa de radio, en Actualidad Radio, pero yo te vengo siguiendo, sé la gran labor también que ustedes están realizando para educar a la comunidad, ayudando a los inmigrantes, a los niños. Yo veo todas las actividades que ustedes hacen en diciembre. Me la estabas contando hace un rato, pero yo sabía de lo que tú estabas haciendo. Muchas gracias. Y por eso siempre es un placer colaborar con los que están haciendo el mismo trabajo estamos tratando de ayudar a los demás, porque es parte de la misión que uno tiene, ¿verdad? Y me preguntaba Wendy cuál era mi testimonio. Yo trato cuando comparto mi testimonio, no es que yo sea la persona más religiosa del mundo, ni soy pastor, ni mucho menos, pero cuando tiene que ver con esto, yo siempre digo que cuando yo comparto con mis testimonios hay dos factores. Trato de siempre considerar que voy a tratar de ayudar a otra persona, y es para glorificar a Dios, no es para glorificarme a mí, ¿verdad? Pero mi historia es, mi testimonio es que yo vengo de una buena familia, nacido en Cuba, me crié en Puerto Rico. Tengo un abuelo que murió de un problema de páncreas, ¿okay? Y digo esto porque a mí me dieron 2 pancreatitis, terminé en un hospital, me operaron, me quitaron un 20% del páncreas, gracias a Dios, se fue en mis 30 y pico años de edad, y me dieron muchos medicamentos para el dolor, lo que me llevó a mí a convertirme dependiente de los medicamentos para el dolor, los derivados del opio, le decimos, ¿no? En esa época era Demerol lo que me estaban dando, y morfina. Pero me estaban dando cada 2 horas y media las dosis mayores, porque por poco me muero. Entonces tuve 5 meses en el hospital, cada 2 horas y media medicamentos, salí adicto, que los doctores, para salvarme la vida y pues rescatarme del dolor, me dieron el medicamento, que es la diferencia entre medicamento y droga, ¿no? Medicamento es lo que te da el doctor, lo que te prescribe, y la droga es cuando tú lo usas para agarrar una nota. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando salí del hospital y me dieron un poco más tiempo de medicamento, logro ya superar la crisis y ya no me hacía falta medicamento para el dolor, pero estaba adicto a esos medicamentos. Y en mi sabiduría, en ese momento, salí a buscar donde yo sabía que se encontraba marihuana, porque en esa época los muchachos también usábamos marihuana. Pregunté si había, me acuerdo, no hay Demerol, no hay morfina. Y me dijeron, no, hay algo que es mejor que eso, que es heroína. Y a mí me llamó la atención porque hasta el nombre es bonito, si tú lo piensas, la heroína, ¿verdad? Es como la heroína de la película, el héroe de la película. Y yo decía, wow, pero... y después encontré que el nombre viene porque a los soldados en la Segunda Guerra Mundial que le daban morfina, le decían que esa era la heroína de la guerra. Y de ahí es que viene, que se arrastra el nombre de heroína todavía. Hoy en día le llamamos así, ¿no? Pero bueno, el punto es que probé heroína en la calle, empecé oliéndola y terminé inyectándome y terminé donde, en resumidas cuentas, lo perdí todo. Me perdí a mí mismo, se pierde uno cuando está en el problema de las drogas, te pierdes todas las facetas de tu vida, te pierdes físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, económicamente. Dime un área de tu vida y tú vas a ver cómo eso lo destruye. Entonces, por 2 años yo estuve en la calle, yo terminé de ambulante, yo viví en el Salvation Army. Yo hago este testimonio para que veas que yo llegué, a un momento dado llegué a pensar en quitarme la vida, pero por la gracia de Dios no me la quité. Hoy en día yo estuviera muerto con el tema del fentanil, por cierto. El tema es que finalmente caigo preso un día porque me encuentran con una bolsita de $10 de cocaína, y por eso fue que caí preso. Y al encontrarme en la cárcel yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, yo no sé, yo no he sido criado alrededor de esto, no me veía allí, y tuve una noche en la cárcel, una pelea con Dios, donde yo le reclamé a Dios y me puse bravo con Dios, él me toreó, ¿no? Pero terminé llorando, y ahí fue donde yo me rendí y le dije, tú sabes que a mi manera no funciona, yo voy a hacerlo a la tuya. Si tú dices que tú tienes un plan para mí en mi vida, yo me voy a rendir. En ese momento yo salí de la cárcel y fui a buscar una iglesia, la primera iglesia bautista de West Palm Beach, que ahí fue donde yo acepté a Cristo en mi vida. Y ahí fue que comenzó la trayectoria. Regresé a la universidad, estudié, hice una maestría en psicología, con concentración en salud mental y adicciones, y hoy nos dedicamos a trabajar con los muchachos, tratando de rescatarlos y ayudándolos en el tema de salud mental, que es una crisis grande que hay. Y justamente esta crisis, como lo decíamos anteriormente, ha incrementado. No es lo mismo hace 4 o 5 años que hemos estado viendo
episodios terribles y que en poco tiempo un joven daña su camino. El tema de la salud mental encierra demasiados aspectos y uno de ellos es el tema del uso de las redes sociales. ¿Cómo podríamos descifrar exactamente la crisis de salud mental relacionada con las redes sociales? Sí, para que tengan una idea de la crisis que tenemos en este momento, yo me reuní hace un mes y medio atrás con la directora del Departamento de Psicología de Nicholas Children's Hospital, que es uno de los hospitales más grandes que hay aquí, infantiles, en el sur de la Florida. Y ayer estaba con el director de Trabajadores Sociales del Larkin, de la unidad de adolescentes. Lo que estamos viendo hoy en día es distinto de lo que veíamos hace 2 años y medio atrás. Justo previo a la pandemia comenzábamos a ver esta crisis aflorar. Y con la pandemia se ha agudizado grandemente. Y el factor de las redes sociales es un factor que es un componente importante de esta crisis que estamos viendo. Y no es solamente las redes sociales, pero tienen el factor poderoso donde los muchachos, cuando viene ahora la pandemia, los padres van a la casa, nos tenemos que encerrar todos, los desconectamos a ellos, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Los desconectamos a ellos de algo que es muy importante, que es la interacción con los demás. Me explico, el muchacho, los niños, cuando son pequeñitos, se regulan las emociones con mamá y con papá, ¿verdad? Porque mamá me mira, me besa, me abraza, yo me siento amado, me siento querido, y ahí es donde yo tengo esa emoción regulada. Cuando ellos agarran 8, 12, 13 años de edad, ellos necesitan encontrarse, y a través de los amiguitos es que ven a quién se ríe del chiste, a qué muchachita le guste, y eso se lo robamos por 2 años, porque los encerramos. Entonces ellos no tenían cómo regular sus emociones. ¿Qué pasa? Ya venían redes sociales fuertes y se encuentran que a través de TikTok y además redes sociales empiezan a tener la interacción virtual que viene a satisfacer en parte la necesidad que tenemos como seres humanos de socializar. Pero no tenemos entonces el componente del ejercicio, del cara a cara, de leer mejor lo que es la comunicación no verbal. Y esa es la parte que le ha venido a robar las redes sociales. Las redes sociales no es mala. Como no es malo el televisor, como no es mala la radio, es el mal uso que le damos en ocasiones a las redes sociales y es el costo tan grande que están pagando en este momento nuestros adolescentes. Y justamente el mal uso y el excesivo uso también. El tema de que no hago absolutamente nada, sino que me quedo 3-4 horas en el Instagram, en el TikTok, en las redes sociales. Sí, pero te voy a decir, porque yo soy uno de los que defiende muchísimo a esta generación nueva. Yo de verdad, yo creo mucho en esta generación. Y creo que habemos algunos que en ocasiones le apuntamos el dedo a nuestros adolescentes y decimos, mira, esta generación, que lo que pierdes es el... oye, tenemos que, como dicen, no, cuando tú apuntas hay 3 dedos apuntándote de vuelta. Tenemos que nosotros como adultos hacernos responsables de cuál es nuestra labor y nuestra función dentro de esta crisis y cómo nosotros hemos colaborado, porque muy bien tienen ellos las redes sociales, pero ¿quién le dio el aparato? ¿Quién es el que no le está enseñando a ellos el tiempo que tienen que estar pasando en las redes sociales? No estamos siendo buen ejemplo en ocasiones y creo que hemos claudicado un poco nuestras responsabilidades como padres, y es el llamado que yo siempre hago. Antes de que nos sentemos a criticar a estos adolescentes, es decir, ustedes no tienen la socialización, ustedes están en las redes sociales nada más. Mira, la mayoría de los adolescentes que yo me siento a hablar, ¿tú sabes por qué están en las redes sociales cuando tú estás en una mesa? Porque tu conversación es aburrida. Es aburrida para ellos. Y es más interesante lo que van a ver en TikTok. Y no prestarte atención, claro. Entonces, no nos tomamos el tiempo de tener una conversación, una actividad que sea agradable, que sea divertida. No es que somos payasos que tenemos que estar entreteniéndolos todo el tiempo, pero tenemos que tomarlo en consideración. A veces queremos que apague el teléfono y demás y participe en la conversación de adultos. A ellos no les interesa eso. Ellos lo que quieren es entretenerse y divertirse. Y estamos viviendo un tiempo donde todos queremos estar entretenidos constantemente, buscando la dopamina, el sentirme bien inmediatamente. Y entonces estamos relegando un poco a lo que es la serotonina, que es cuando tú trabajas para una meta a largo plazo. No es el sentirme bien inmediatamente rápido y eso se va, sino, por ejemplo, la campaña que ustedes tienen 12, 13 años trabajando ayudando a los niños, ayudando a los inmigrantes. Eso es algo que es día a día, paso a paso y poco a poco, y eso te da un placer que es difícil de obtener inmediatamente. Eso lo tienes que ir sembrando poco a poco. Esa es la lucha que tenemos en esta sociedad hoy en día. Por eso tanto el tema del azúcar, la droga, el alcohol, las redes sociales, es la gratitud inmediata. Esa es la dopamina.
La serotonina es el trabajo a largo plazo, El que va sembrando. la familia, crear memorias, crear momentos, crear eventos en tu vida que te marcan. Esa es la diferencia que hay. Bueno, de verdad que es increíble todos los cambios a que el ser humano nos enfrentamos diariamente. Y antes de irnos con este segundo punto, que es un poco delicado, el tema